Bueno, bueno, buenas noches, hermanos, compañeros de esta clase. El día de hoy yo voy a comenzar citando el texto que está en Números 14, del versículo 1 al versículo 4. Si quieren, lo pueden buscar para que lo vayamos estudiando. Se lo repito otra vez, es Números 14 del 1 al 4. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En estos días se habla mucho del desierto, y generalmente se compara ese desierto con una situación difícil que estamos atravesando. Se compara con pruebas que tal vez hemos estado pasando, ya sea económicas, de salud, en el matrimonio, con la familia. Y dicen, es que Dios me mantiene en este desierto, es que Dios me llevó al desierto. Y se basan en esto porque se basan en el texto de la Biblia, donde nos dice que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, después de que el Señor los sacó de Egipto, donde vivían en opresión y en esclavitud. Entonces muchas veces resulta que hacemos responsable a Dios de todas las dificultades que estamos pasando, y evadimos toda responsabilidad propia y le echamos la culpa a Dios porque no le hemos escuchado y porque no nos dejamos dirigir por su palabra, ni creemos en Él y en lo que Él hace. Y por lo tanto eso nos mantiene en una situación de desventaja, porque decimos, ¿cómo voy a salir yo de esto si es Dios el que me tiene ahí? ¿Cómo voy yo a llegar a ese lugar que Dios me ha hablado o me dijo que me iba a dar o que ya me dio? Entonces, ¿cuál será el motivo de esto? ¿Cuál es el motivo de que muchas veces permanezcamos en el llamado desierto? Porque no podemos evadir nuestras propias responsabilidades. Entonces, ¿en qué lugar se encontraba el pueblo de Israel? Ellos se encontraban en el desierto después de que habían salido de Egipto, donde ellos habían vivido opresiones, maltratos, esclavitud, trabajos forzados, y Dios los saca de ahí. En este punto, en Números 13, Jehová habla a Moisés y le dice que envíe 12 espías, uno de cada tribu, a ver la tierra que Él les ha dado. Porque Dios dice, la tierra que yo les he dado. O sea, esa tierra ya fue dada, pero a nosotros, a ellos, al pueblo de Israel, le correspondía hacer algo para llegar hasta esa tierra. Entonces envían los 12 a que reconozcan la tierra. 10 vienen con noticias negativas. 2, que son Josué y Caleb, con noticias positivas. Entonces ahí se encuentra el pueblo en el desierto. Vienen y esos días les traen las malas noticias y ellos reaccionan. ¿Cómo reaccionan? Porque ellos lo que hacen es inclinar el oído a lo que están diciendo los 10 espías que traen las malas noticias. Ellos inclinan su oído a lo que está diciendo esos espías y no inclinan su oído a lo que ya Dios les había dicho.
Esa es la tierra que yo les he dado. Y es una tierra en la que fluye leche y miel. Sin embargo, José y Caleb dan un panorama diferente. Ellos dicen, es una buena tierra, subamos, conquistémosla, lo vamos a hacer. Sin embargo, ellos seguían inclinando su oído a las malas noticias. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, porque Dios en el desierto fue para ellos un proveedor. Él fue su guía. Cuando ellos necesitaron agua, Él se las dio. Cuando se quejaron porque no tenían pan, Dios se los dio. Cuando querían comer carne, Dios les dio codornices. Él iba delante de ellos como nube en el día, como columna de fuego en la noche, y Él siempre estuvo presente haciendo grandes maravillas. Sin embargo, ellos no creían en Dios, ni en su palabra, ni en su pacto, porque si de hecho tuvieran esa confianza, no hubieran llegado al punto de la queja. Ellos estaban quejando de lo que estaban pasando, de ese trayecto donde Dios los iba a llevar a esa tierra que ya Él les dijo, esa tierra es de ustedes. Entonces, ¿cómo se manifestó toda esa queja en el pueblo de Dios? Porque lo olvidé mencionar, el tema es el desierto de la queja. Ese es el tema, el desierto de la queja, porque la queja nos mantiene en un desierto. Entonces, ellos se quejaron y dejaron salir esa queja como mediante gritos, mediante voces y mediante lloro. Y así es, la queja muchas veces, generalmente o todas las veces, se manifiesta en nuestras palabras. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Qué estaba hablando el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba hablando queja, gritaba, daba voces y lloraba. Y todo eso, además de eso, habían deseos de morir. Los israelitas manifestaron sus deseos de morir. Decían, o hubiéramos muerto en Egipto, o hubiéramos muerto aquí. Y empezaron a tener pensamientos y declaraciones fatales, porque ellos decían, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? O sea, total desconocimiento del propósito de Dios. ¿Por qué Dios los había traído ahí? Se les olvidó para dónde iban y por qué estaban pasando por ahí en ese momento. Entonces, ¿qué da resultado esto? Que hay reclamos y rebelión. El ser humano tenemos cierta inclinación a la queja, al reclamo, a la inconformidad. ¿Por qué? Muchas veces por frustración, muchas veces porque nos formamos expectativas y luego no las vemos. Y entonces empieza a haber esa inconformidad que se manifiesta en palabras, que son las quejas. Y quiero hacer mención de esto, quiero que lo vean, no sé si lo pueden leer ahí, pero es un rotulito amarillo y dice quéjese aquí. No sé si les recuerda algo, si nunca lo han visto, yo se lo voy a recordar. Aquí hay un programa de la televisión nacional que se van a diferentes pueblos y ponen un rótulo amarillo y le escriben quéjese aquí. La gente hace fila, se amontonan alrededor y esperan su turno porque están ansiosos de ir a quejarse, de ir a decir algo. Todos tienen algo que decir. Y no solo eso, sino que los demás quieren escuchar. Pero hay que ir a quejar, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene esa expectativa de escuchar la queja y tiene esa inclinación por quejarse. Y es algo que se ha vuelto muy, muy común. Aquí hace unos días se estaba celebrando los 100 años del cantón de Dota y dando una vuelta por ahí nos dice una señora, ahí está el rótulo de quéjese. Y la gente ahí está emocionada y se están quejando. Vean ustedes lo que es la queja y en lo que se transforma.
Y a veces se toma como un vacilón, pero es algo serio, porque la queja no es buena ante los oídos de Dios. El pueblo de Israel pensó en retroceder, ellos querían retroceder. Decían, mejor volviéramos a Egipto, mejor hubiéramos muerto allá. Ellos pensaban eso empezaron a manifestar con su boca, con sus palabras, esos deseos de retroceder, ya lo que habían avanzado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la queja para el pueblo de Israel en esos momentos? Bueno, la queja irrita los oídos de Dios. La palabra lo dice así, irrita los oídos de Dios. De hecho, más adelante en el capítulo 14 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo? Decía el Señor. Pues la queja no deja oír ni escuchar porque se nublan y no pueden encontrar el propósito de Dios ni las promesas de Dios. Y al pronunciar esas palabras que pronunció el pueblo de Israel, no sabían en ese momento las consecuencias tan grandes que iban a tener, porque ya ellos estaban cerca de la tierra prometida. De hecho, dice en Deuteronomio 1 que aproximadamente eran 11 días del monte de Seir hasta Cades Barnea, que era un lugar que estaba cerca de la tierra prometida. Y ahí Dios dio un castigo al pueblo de Israel por esa queja, por sus palabras. Les dijo que tenían que permanecer 40 años en el desierto y que no iban a ver la tierra prometida. Un año por cada día que los espías fueron a reconocer la tierra prometida, porque ellos habían ido 40 días. Entonces, la prueba no deja avanzar ni alcanzar las promesas. Y la queja, perdón. Y lo que va a hacer es llevar al pueblo de Israel a retroceder y a mantenerse en ese lugar. Y no solo eso, sino que también a morir ahí. Porque el pueblo, Dios le dijo al pueblo, así como habéis hablado, así se va a hacer, así va a pasar. Aquí vas a morir, y aquí se van a quedar y todo. Aún así, el pueblo se rebeló y quiso remediar eso, como volver y decir, no, vamos a reconocer la tierra. Pero ya luego de eso, Dios no estaba con ellos. Dice la palabra que el Señor no estaba con ellos. Fueron derrotados y no pudieron llegar ni conocer la tierra prometida nunca, por esas palabras de queja que salieron de la boca de ellos. Entonces, yo lo que quiero llevarlos es a analizar, que nos autoanalicemos, que pongamos especial atención a nuestra manera de hablar. ¿Cuánto porcentaje de mis palabras son quejas? ¿O cuánto porcentaje de mi palabra no es palabra ociosa, sino palabra que edifica, palabra que habla la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas palabras me están llevando a avanzar o me están llevando a retroceder de lo que Dios me ha prometido ya, del lugar que Él me dijo, usted va a llegar hasta allá, yo le he dado eso? Pero ¿cuánto de lo que nosotros estamos hablando nos está retrocediendo o nos está manteniendo en un lugar que no es el que Dios quiere para nosotros? Pero hay que asumir las consecuencias de nuestras palabras. Hay vida y hay muerte en nuestra boca, y dice la palabra que debemos escoger vida. Lo dice en Deuteronomio 30. Las quejas que llegan a los oídos de Dios, a Él le irritan. Además, no nos dejan avanzar, no nos dejan alcanzar las promesas. Si permanecemos en una situación difícil por mucho tiempo, quizás pueda ser por una actitud quejosa.
y de incredulidad. Por lo tanto, Dios no es el responsable de esa permanencia en el desierto. Por el desierto iban a pasar, pero no iban a permanecer ahí, porque Dios tenía otros planes. Entonces, para concluir, necesito Proverbios 18:20 en la versión del lenguaje actual, porque esa versión me parece muy acertada para mencionarla, por su claridad y su relación con el tema expuesto hoy. Y dice así: cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Muchas gracias. Eso es todo.